¿Por qué Venezuela es diferente al resto de Latinoamérica? Venezuela no se siente como el resto de Latinoamérica, porque no juega en la misma línea temporal, mientras otros países construyen su identidad sobre imperios, colonias o montañas jóvenes. Este territorio se sostiene sobre algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Aquí, la Tierra no cuenta historia humana, cuenta historia planetaria. En el sur del país existen rocas que ya eran antiguas cuando la vida compleja apenas comenzaba en la Tierra, restos de un mundo primitivo que sobrevivió a la formación de continentes, océanos y especies enteras. Por eso Venezuela no parece un país más, parece un fragmento del origen del mundo, que nunca se movió de su sitio. Y para entender por qué, hay que descender al lugar donde todo comenzó. Capítulo 1. El escudo guayanés y el origen de la tierra. Mientras que la mayoría de las naciones latinoamericanas definen su identidad a través de sus herencias coloniales o sus impresionantes cordilleras jóvenes como los Andes, Venezuela guarda en su territorio un secreto geológico que la sitúa en una escala temporal completamente distinta. Al sur del río Orinoco se extiende el escudo guayanés, una de las formaciones más antiguas de todo el planeta Tierra, con una edad estimada de 2000 millones de años. Para poner esto en perspectiva, cuando estas rocas ya estaban firmemente asentadas, los dinosaurios ni siquiera eran un proyecto de la evolución, y los Andes no eran más que un fondo marino plano. Esta región no es solo una selva más, es el sótano geológico del mundo. Lo que realmente distingue a Venezuela es la presencia de los tepuis, esas mesetas de paredes verticales y cimas planas que se elevan como islas en el tiempo. Estas estructuras no existen en ninguna otra parte del continente con tal magnitud y aislamiento. La ciencia ha demostrado que las especies de flora y fauna que habitan en sus cimas han evolucionado de forma independiente durante millones de años, creando laboratorios biológicos naturales que no tienen conexión con el resto de la cuenca amazónica. Mientras el resto de Latinoamérica presume de historia humana, Venezuela ofrece una historia planetaria. En este rincón del mundo, la geografía no es un escenario, es una cápsula del tiempo que nos recuerda que esta tierra ya era vieja cuando el resto del continente apenas estaba naciendo. Esta singularidad física moldeó una psique nacional que se siente conectada a lo inmenso y lo eterno, lejos de las fronteras convencionales de la historia hispánica. Es aquí donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, con 979 metros de altura, que no es simplemente un récord turístico, sino el resultado de procesos erosivos que han ocurrido durante eones. El hecho de que Venezuela posea el suelo más antiguo del hemisferio occidental le otorga una mística de origen que otros países simplemente no pueden replicar. Entender este territorio es comprender que el país no comenzó con la llegada de los barcos europeos, sino que su base material es el cimiento mismo de la corteza terrestre. Antes de continuar, si te interesa entender por qué Latinoamérica funciona tan diferente país por país, no olvides suscribirte al canal. Capítulo 2. El misterio de la pequeña Venecia y la herencia alemana. Casi todos los países de la región comparten un inicio marcado exclusivamente por la corona española, pero la historia de Venezuela contiene una anomalía que pocos libros de texto extranjeros mencionan con detalle. En el año 1528, el emperador Carlos V, debido a las deudas masivas contraídas con los banqueros alemanes, decidió entregar la provincia de Venezuela a la familia Welser de Augsburgo. Durante casi 20 años, lo que hoy conocemos como el occidente venezolano fue una colonia administrada por alemanes, conocida como Klein Venedig o Pequeña Venecia, mientras que en México o Perú se establecían estructuras virreinales rígidas. En Venezuela se vivía un experimento financiero y de exploración brutal liderado por gobernadores como Ambrosio Alfinger y Felipe von Hutten. Esta huella alemana temprana no solo dejó una impronta en la toponimia y en las primeras crónicas, sino que estableció un precedente de fragmentación y autonomía que el país nunca abandonaría. El propio nombre del país es una rareza en sí misma. La mayoría de las naciones vecinas llevan nombres que hacen referencia a libertadores, a conceptos geográficos españoles o a términos indígenas locales, pero Venezuela es una comparación europea directa. Cuando los exploradores vieron los palafitos indígenas en el lago de Maracaibo, no vieron un mundo nuevo, sino que proyectaron la imagen de Venecia en el Caribe, esa identidad basada en la comparación
globalización y la apertura hacia lo extranjero ha sido una constante. Venezuela no se construyó como un bloque sólido de cultura hispana, sino como un puerto de entrada donde lo europeo se fundía de maneras impredecibles. Esta herencia de ser una concesión comercial antes que un centro administrativo real dotó a la región de una mentalidad distinta. La falta de un virreinato centralizado como el de Nueva Granada o el de Lima permitió que las provincias venezolanas desarrollaran un espíritu de independencia local mucho más agresivo. Para cuando la corona española intentó retomar un control total a través de la Capitanía General en 1777, el carácter venezolano ya estaba forjado en la resistencia a la autoridad central y en una conexión directa con las rutas comerciales del Atlántico. Esta apertura histórica explica por qué el país siempre ha mirado más hacia el mar y hacia el resto del mundo que hacia el interior del continente sudamericano, diferenciándose drásticamente de sus vecinos andinos o amazónicos, que se mantuvieron cerrados por siglos bajo el yugo de estructuras coloniales más tradicionales y pesadas. Capítulo 3. La fábrica de naciones y el sacrificio continental. Existe una distinción política que separa a Venezuela de cualquier otro estado en el hemisferio, y es su papel como el motor de liberación de todo un continente. Mientras que la mayoría de los países latinoamericanos lucharon guerras de independencia para liberar sus propias fronteras actuales, Venezuela se convirtió en una potencia exportadora de libertad. El ejército venezolano, liderado por figuras como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, no se detuvo en sus límites territoriales. Los soldados venezolanos cruzaron los Andes, soportando climas para los que no estaban preparados, para liberar lo que hoy son Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. Ninguna otra nación de la región tiene esta hoja de servicios internacionalista. Este hecho ha generado una identidad nacional cargada de un sentido de misión providencial que a menudo es malinterpretado como arrogancia por sus vecinos. En el siglo XIX, Venezuela se desangró demográficamente para garantizar que el resto de Sudamérica fuera libre de la corona española. Se estima que el país perdió casi un tercio de su población durante las guerras de independencia, un sacrificio que no tiene paralelo en la historia americana. Esta realidad transformó a Venezuela en el centro intelectual y militar del movimiento republicano. La Constitución de 1811 fue la primera en Iberoamérica y la tercera en el mundo, lo que demuestra que el país no solo enviaba tropas, sino también ideas de vanguardia. Esta vocación de liderazgo regional ha permanecido en el ADN del venezolano, quien siente que su país es la cuna de la libertad americana. Esta posición histórica crea una asimetría cultural interesante. Mientras que otros países ven a sus próceres como héroes locales, los venezolanos ven a los suyos como figuras universales que redibujaron el mapa del mundo. Este espíritu de expansión y de intervención en el destino ajeno ha marcado la política exterior y la psicología social del país durante 2 siglos. Para un venezolano, la frontera no es un límite, sino un punto de partida. Esta diferencia es fundamental para entender por qué el país siempre ha buscado jugar un rol protagónico en los asuntos continentales, a menudo por encima de su peso económico o militar real. El peso de haber sido la fábrica de naciones es una gloria y una carga que ninguna otra república del sur puede reclamar como propia, convirtiendo a la historia venezolana en la columna vertebral de la emancipación de toda la región. Capítulo 4. El diamante del béisbol en una región de balompié. Si se observa un mapa deportivo de América del Sur, se verá una marea ininterrumpida de color verde y balones de fútbol, con una sola y notable excepción en la parte superior. Venezuela es el único país de Sudamérica donde el béisbol es el deporte nacional por excelencia, desplazando al fútbol a un segundo plano histórico hasta tiempos muy recientes. Esta distinción no es un accidente, sino un reflejo de la profunda y temprana influencia de los Estados Unidos debido a la industria petrolera, mientras que el resto de los países del sur recibían la influencia británica a través del fútbol y los ferrocarriles. Venezuela se integraba a la modernidad a través de los campos petroleros estadounidenses en el estado Zulia. En la década de 1920, los ingenieros y trabajadores que llegaban de Texas y Luisiana trajeron consigo sus bates y guantes, sembrando una pasión que germinaría en cada rincón del país. El béisbol se convirtió en el lenguaje de la movilidad social y de la conexión con el mundo exterior. Esta diferencia deportiva es un marcador cultural masivo. El venezolano no se reúne para ver un mundial de fútbol con la misma devoción religiosa que sus vecinos, sino que vive pendiente de las
las grandes ligas. El país ha producido más de 400 jugadores que han llegado a la máxima categoría del béisbol estadounidense, incluyendo miembros del Salón de la Fama. Esta identidad deportiva ha moldeado incluso el lenguaje cotidiano, donde las metáforas de la vida no se basan en goles, sino en carreras, ponches y jonrones. Decir que alguien está en 3-2 es entender un estado de tensión máxima que solo el béisbol puede describir. Esta singularidad deportiva también ha servido como un mecanismo de diferenciación frente a la hegemonía cultural de los países vecinos. Ser un país caribeño y beisbolero, en un continente andino y futbolero, le da a Venezuela un aire de isla cultural, un lugar donde el ritmo de la vida y de la pasión sigue las 9 entradas de un juego y no los 90 minutos de un partido. Esta conexión con el Caribe y con el norte, en lugar de con el sur profundo, es una de las razones por las cuales el venezolano se siente a menudo más cercano a un dominicano o a un cubano que a un paraguayo o a un chileno. El diamante de béisbol es, en última instancia, el símbolo de una nación que decidió jugar un juego diferente al de todos los demás. Capítulo 5. El estado mágico y la alquimia del petróleo. Mientras que la mayoría de las naciones de Latinoamérica construyeron sus economías sobre la base de la agricultura, la minería tradicional o la ganadería a lo largo de los siglos, Venezuela experimentó una transformación que parece extraída de una novela de realismo mágico. En el año 1914, el Pozo Sumaque, uno reveló que bajo el suelo venezolano no solo había tierra, sino un océano de oro negro que cambiaría el destino del país para siempre. En menos de 2 décadas, una nación rural plagada de paludismo y dedicada a la exportación de café y cacao, se convirtió en el principal exportador de petróleo del mundo. Esta velocidad de cambio no tiene precedentes en la región. El Estado venezolano no se formó a través de la recaudación de impuestos a sus ciudadanos, sino a través de la administración de la renta petrolera, lo que creó una relación única entre el gobierno y el pueblo. En Venezuela, el Estado no es visto como un administrador de recursos comunes, sino como un ente providencial, un dispensador de riqueza que no requiere del esfuerzo contributivo de la población. Este fenómeno, descrito por intelectuales como Fernando Coronil como el Estado mágico, permitió la construcción de infraestructuras faraónicas y la modernización de las ciudades en un tiempo récord que dejó atrás a sus vecinos continentales. Mientras que en otros países la urbanización fue un proceso lento y doloroso, en Venezuela fue una explosión impulsada por el flujo incesante de dólares. Caracas pasó de ser una ciudad colonial a una metrópolis de rascacielos y autopistas que recordaban a las grandes urbes de los Estados Unidos en los años 50. Esta riqueza súbita eliminó la necesidad de una burguesía industrial tradicional y creó una cultura de consumo y movilidad social que no se basaba en la producción, sino en la distribución. La frase "sembrar el petróleo", acuñada por Arturo Uslar Pietri en 1936, se convirtió en el mantra nacional, una advertencia sobre la necesidad de diversificar la economía que, irónicamente, subrayaba la dependencia total de este recurso. Ningún otro país latinoamericano ha tenido su identidad tan profundamente ligada a un solo producto mineral de manera tan absoluta y determinante. El petróleo no es solo una mercancía en Venezuela, es el tejido conectivo de su política, su cultura y su psicología colectiva, otorgándole una sensación de riqueza inagotable que lo distingue radicalmente de las economías de escasez o de diversificación agrícola que predominan en el resto de la región. Esta abundancia transformó al venezolano en un ciudadano del mundo, acostumbrado a los estándares de vida más altos del continente durante gran parte del siglo XX. Capítulo 6. El crisol de razas sin guiones ni castas. La estructura social de Venezuela presenta una divergencia fascinante respecto a la de sus vecinos andinos o del Cono Sur, especialmente en la forma en que integró a sus inmigrantes y gestionó su mestizaje. A diferencia de naciones donde las comunidades de inmigrantes se establecieron en barrios cerrados o mantuvieron identidades con guiones, como los italo-argentinos o los germano-brasileños, Venezuela operó como una licuadora social de una eficiencia asombrosa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país
país abrió sus puertas a cientos de miles de españoles, italianos y portugueses que huían de la devastación europea. Sin embargo, lo que ocurrió en suelo venezolano fue distinto a cualquier otro proceso migratorio del continente. El inmigrante no se quedó en la periferia de la sociedad, sino que se mezcló de inmediato con la población local, borrando las líneas de distinción étnica en apenas una generación. El concepto de café con leche describe perfectamente esta realidad, una sociedad donde las gradaciones de color de piel no determinaban de manera rígida el estrato social, como sí ocurría en las estructuras de castas de México o en la segregación tácita de otras repúblicas. En Venezuela, el ascenso social fue tan rápido gracias al petróleo que las barreras raciales se diluyeron ante la urgencia del progreso económico. El país no desarrolló una aristocracia de sangre de la misma forma que sus vecinos, sino que fomentó una identidad de pueblo llano, donde el origen extranjero era absorbido rápidamente por la cultura nacional. Esta falta de guiones identitarios permitió que el hijo de un panadero portugués y el hijo de un agricultor andino se sintieran igualmente venezolanos sin necesidad de mirar hacia atrás. Además, a diferencia de países con grandes poblaciones indígenas que se mantuvieron aisladas o marginadas, en Venezuela el proceso de integración fue tan profundo que la identidad indígena se diluyó en un mestizaje generalizado que se siente orgulloso de su hibridez. Esta cohesión social, aunque no exenta de conflictos, generó una nación que se percibe a sí misma como una sola unidad cultural, sin las fracturas étnicas profundas que hoy definen la política de muchos de sus vecinos. El venezolano no busca sus raíces en un pasado precolombino o europeo de forma excluyente, sino que se reconoce en la mezcla constante que ocurre en la calle, en la música y en la mesa. Esta fluidez social es un rasgo distintivo que otorgó al país una estabilidad interna y una alegría de convivencia que fue la envidia de la región durante décadas, creando un sentido de pertenencia que es, ante todo, inclusivo y dinámico. Capítulo 7. La industria de la belleza como identidad nacional. En casi cualquier otro país del mundo, los concursos de belleza son vistos como eventos de entretenimiento secundario o vestigios de una cultura pasada, pero en Venezuela, la estética femenina ha sido elevada al rango de institución nacional y disciplina científica. La obsesión venezolana por la belleza no es un simple pasatiempo, es una industria de alta precisión que ha producido 7 coronas de Miss Universo y 6 de Miss Mundo, un historial que ningún otro país del planeta puede igualar con tal consistencia. Lo que realmente diferencia a Venezuela es cómo la preparación para estos certámenes se ha integrado en la fibra educativa y económica del país. Las academias de modelaje en Venezuela funcionan con la rigurosidad de un conservatorio de música o una escuela de medicina. Desde edades muy tempranas, las jóvenes son entrenadas en oratoria, protocolo, pasarela y estética con un nivel de exigencia profesional absoluto. El nombre de Osmel Sousa, conocido durante décadas como el zar de la belleza, simboliza una era donde la construcción de la imagen perfecta se convirtió en un estándar de exportación cultural. Esta búsqueda de la perfección física ha permeado a todas las clases sociales, convirtiendo a Venezuela en uno de los mercados con mayor consumo de cosméticos y cirugías estéticas por habitante en el mundo. Mientras que en otras naciones latinoamericanas la identidad se exporta a través del tango, el fútbol o la gastronomía, Venezuela lo hizo a través de la estética. Para el venezolano, el éxito en estos certámenes es vivido con la misma intensidad que una victoria en un mundial de fútbol, proporcionando un sentido de validación internacional que une a la nación más allá de sus diferencias políticas. Esta cultura de la imagen ha generado un fenómeno social donde la belleza es vista como una forma de meritocracia y una vía de ascenso social legítima. La diferencia radica en que en Venezuela la belleza no se considera un regalo del azar, sino el resultado de un trabajo arduo, disciplina y una ingeniería social específica. Esta arquitectura del glamour ha definido la forma en que el mundo percibe a la mujer venezolana y cómo ella se percibe a sí misma, estableciendo un estándar de cuidado personal y elegancia que se manifiesta en la vida cotidiana de cualquier ciudad del país. Es una forma de poder blando que ha colocado a Venezuela en el mapa global de manera constante, demostrando que para este país la estética es un asunto de estado y un pilar fundamental de su orgullo
orgullo nacional. Capítulo 8. El relámpago del Catatumbo y el faro de la libertad. En la cuenca del lago de Maracaibo ocurre un fenómeno atmosférico que no tiene comparación en ningún otro lugar del globo y que ha definido la historia y la ciencia de Venezuela de manera única. El relámpago del Catatumbo es una serie de tormentas eléctricas casi permanentes que generan hasta 1.600.000 rayos al año sobre el lugar donde el río Catatumbo desemboca en el lago. Este espectáculo de luces naturales es tan constante y potente que puede verse desde cientos de kilómetros de distancia, lo que le valió el sobrenombre del Faro de Maracaibo durante la época colonial. A diferencia de las tormentas comunes, este fenómeno ocurre de 140 a 160 noches al año, con una duración de hasta 10 horas por noche. Su importancia no es solo visual o científica, ya que se considera una de las principales fuentes regeneradoras de la capa de ozono del planeta debido a la enorme cantidad de nitrógeno que libera a la atmósfera. Sin embargo, lo que hace a este fenómeno verdaderamente venezolano es su impacto en la historia militar y la soberanía. En 1595, el corsario inglés Francis Drake intentó realizar un ataque sorpresa a la ciudad de Maracaibo bajo el manto de la oscuridad, pero la intensidad de los relámpagos iluminó su flota, permitiendo que las defensas españolas y locales repelieran el asalto. Siglos después, durante la Guerra de Independencia, el relámpago volvió a jugar un papel crucial al iluminar los movimientos de las tropas realistas, facilitando la victoria patriota en la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. Ningún otro país cuenta con un aliado atmosférico de tal magnitud que haya intervenido directamente en la preservación de su territorio. Este fenómeno ha sido incluido en el libro de récords Guinness y ha inspirado canciones, poemas y la bandera del estado Zulia, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y luz perpetua. Para el venezolano, el Catatumbo no es solo un dato meteorológico, es la prueba de que habita un territorio bendecido por una energía extraordinaria que no se apaga nunca. Esta singularidad ambiental refuerza la idea de que Venezuela es un lugar de excepciones naturales, donde la tierra y el cielo se confabulan para crear un escenario que desafía las leyes de la probabilidad y otorga a sus habitantes una sensación de estar protegidos por una fuerza celestial inagotable. Capítulo 9. El canal del Cassiquiare y la anomalía hidrográfica mundial. En el corazón de la selva amazónica venezolana existe un fenómeno que desafía las leyes convencionales de la hidrografía y que no tiene réplica en ninguna otra parte del mundo con tal escala y permanencia. Se trata del brazo o canal del Cassiquiare, una vía de agua natural que conecta dos de las cuencas más grandes del continente, la del río Orinoco y la del río Amazonas. En la geografía estándar, los ríos nacen en las montañas y fluyen hacia el mar, manteniéndose dentro de sus propias cuencas separadas por divisorias de aguas. Sin embargo, el Orinoco realiza un acto de desobediencia geológica al desprender una parte de su caudal para enviarlo a través del Cassiquiare hacia el río Negro y finalmente al Amazonas. Este fenómeno es conocido como bifurcación fluvial y, aunque existen pequeños ejemplos en otros lugares, ninguno posee la magnitud de este canal que recorre más de 300 kilómetros de selva virgen. La existencia de esta conexión natural fue motivo de intensas disputas científicas en Europa durante siglos, ya que muchos cartógrafos consideraban imposible que un río pudiera fluir hacia dos cuencas distintas simultáneamente. No fue sino hasta el viaje del explorador Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX que se confirmó fehacientemente esta anomalía ante la comunidad internacional. Esta característica le otorga a Venezuela una interconexión fluvial única que permite, teóricamente, navegar desde el delta del Orinoco en el Océano Atlántico hasta el Río de la Plata en el sur del continente sin salir del sistema de aguas interiores. El Cassiquiare no es solo una curiosidad para geógrafos, sino un símbolo de la fluidez y la falta de límites rígidos que caracteriza al territorio venezolano. Representa un puente biológico que permite el intercambio de especies entre dos ecosistemas masivos, creando una zona de biodiversidad que es, literalmente, un laboratorio viviente, mientras que otras naciones deben construir canales artificiales costosos para conectar sus vías navegables. Venezuela recibió de la naturaleza un sistema que ignora las fronteras geológicas tradicionales. Esta singularidad refuerza la idea de que el país es un punto de articulación continental.
un lugar donde las reglas de la naturaleza parecen ser más flexibles y generosas, permitiendo una comunión de aguas que une al norte con el sur profundo de América de una manera que ningún otro país puede experimentar de forma natural y espontánea. Y recuerda, si quieres entender Latinoamérica de verdad, no olvides suscribirte. Capítulo 10. El helicoide y el espejismo de la modernidad arquitectónica. A finales de la década de 1950, Venezuela se encontraba en una carrera frenética hacia el futuro, impulsada por una riqueza petrolera que parecía no tener límites. En este contexto surgió el proyecto del helicoide de la Roca Tarpeya, una estructura que estaba destinada a ser el centro comercial más moderno y audaz del mundo entero. Su diseño consistía en una pirámide de base triangular con rampas helicoidales que permitían a los conductores subir con sus automóviles hasta la puerta misma de los establecimientos, eliminando por completo la necesidad de caminar. Esta visión de una ciudad construida para el automóvil fue tan revolucionaria que figuras de la talla del pintor Salvador Dalí se ofrecieron a decorar sus espacios, y el poeta chileno Pablo Neruda lo describió como una de las creaciones más bellas surgidas de la mente humana. Sin embargo, lo que diferencia a Venezuela en este aspecto es cómo este edificio pasó de ser una utopía arquitectónica a convertirse en un símbolo de la complejidad histórica del país. La construcción se detuvo tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y nunca llegó a cumplir su función original de paraíso del consumo. Con el paso de las décadas, esta mole de concreto que abraza un cerro en el centro de Caracas se transformó en un refugio para personas sin hogar, luego en un nido de delincuencia y finalmente en la sede de los servicios de inteligencia y una de las prisiones más custodiadas del país. Ningún otro edificio en Latinoamérica encapsula de manera tan dramática el ascenso y los tropiezos de un proyecto de nación. El helicoide es una estructura única en el mundo por su forma y su concepción original, representando un momento en el que Venezuela se atrevía a diseñar el futuro antes que las grandes capitales europeas o estadounidenses. Hoy en día, su presencia imponente en el paisaje urbano de Caracas sirve como un recordatorio de una ambición que desafió la gravedad y las convenciones sociales. Mientras que otros países tienen monumentos que celebran su pasado glorioso, Venezuela posee un monumento a un futuro que fue soñado con una audacia sin precedentes, pero que tomó un camino inesperado. Esta arquitectura de caracol, que se enrosca sobre sí misma, es el reflejo de una identidad que siempre ha aspirado a lo grandioso y que habita estructuras que exceden cualquier clasificación convencional, convirtiendo a la ciudad en un museo de modernidades inconclusas. Capítulo 11. El sistema de orquestas y la transformación social por la música. En 1975, un economista y músico llamado José Antonio Abreu inició en un estacionamiento subterráneo lo que se convertiría en el experimento social más exitoso y replicado de la historia de la música clásica mundial. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela no nació como un proyecto artístico de élite, sino como una herramienta de rescate social para los niños más pobres del país. Lo que distingue radicalmente a este sistema de cualquier conservatorio tradicional es su enfoque masivo y comunitario. En lugar de seleccionar solo a los más talentosos, el sistema entrega un instrumento musical a cualquier niño, sin importar su condición económica, bajo la premisa de que un instrumento reemplaza a un arma y que la práctica colectiva en una orquesta enseña valores de disciplina y solidaridad que no se aprenden en otros lugares. Actualmente, más de 1 millón de niños y jóvenes forman parte de esta red nacional que se extiende hasta los pueblos más remotos de la geografía venezolana. Esta cifra es asombrosa y no tiene comparación en ningún otro país del mundo. Venezuela ha logrado democratizar la música sinfónica de tal manera que ver a un niño en un barrio humilde cargando un estuche de violín es una imagen cotidiana y respetada por todos. El impacto de este modelo ha sido tan profundo que ha producido directores de fama mundial como Gustavo Dudamel y ha inspirado la creación de programas similares en más de 60 países, incluyendo naciones desarrolladas como los Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, en ninguna otra parte ha alcanzado la escala y la penetración cultural que tiene en Venezuela, donde la orquesta es vista como un núcleo de resistencia social y un motor de orgullo nacional. El sistema ha demostrado con hechos
hechos que la cultura no es un lujo para unos pocos, sino un derecho humano fundamental que puede transformar la realidad de millones de personas de forma permanente. Esta identidad musical ha permitido que Venezuela sea reconocida internacionalmente como una potencia artística de primer orden, demostrando que la verdadera riqueza del país no solo fluye de sus pozos petroleros, sino de la capacidad de su gente para crear armonía en medio de las dificultades. Es una revolución silenciosa que se libra con partituras y batutas, otorgándole a la nación un lenguaje universal que trasciende las fronteras y las crisis, y que posiciona al venezolano como un ser profundamente conectado con la excelencia y la belleza colectiva. Capítulo 12. La arepa y la industrialización de la identidad gastronómica. La relación de Venezuela con su alimento primordial, la arepa, presenta una diferencia tecnológica y cultural fundamental respecto a los consumos de maíz en el resto del continente, especialmente frente a la cultura de la tortilla en México y Centroamérica. Mientras que el maíz en Mesoamérica atraviesa un proceso milenario de nixtamalización con cal, la arepa venezolana se basa históricamente en un proceso de cocción, pilado y molido que conserva una textura y un sabor completamente distintos. Sin embargo, el salto cuántico que separó a Venezuela de cualquier otra tradición culinaria regional ocurrió en la década de 1960 con la invención y masificación de la harina de maíz precocida. Este avance industrial permitió que el ritual de preparar arepas, que antes tomaba horas de trabajo manual intenso, se redujera a pocos minutos de mezcla con agua y sal. La marca de harina de maíz precocida se convirtió en el producto más icónico de la historia comercial del país, logrando algo que pocos alimentos consiguen: estandarizar el consumo nacional de manera absoluta, no importa la clase social, la región geográfica o la tendencia política. Todos los venezolanos consumen exactamente el mismo producto base para su desayuno y para su cena. Esta homogeneidad gastronómica ha creado un vínculo de identidad inquebrantable que el venezolano lleva consigo a cualquier rincón del mundo a donde decida ir. A diferencia de otros panes o preparaciones de la región que son simples acompañantes, la arepa es un plato principal versátil que admite infinitos rellenos, desde quesos locales hasta guisos complejos, adaptándose con facilidad a la disponibilidad de recursos de cada hogar. En los últimos años, debido a los movimientos migratorios masivos, la arepa se ha globalizado de una manera sin precedentes, apareciendo en ciudades desde Tokio hasta Reykjavik, convirtiéndose en el embajador cultural más efectivo del país. Lo que hace que esta identidad sea diferente es su capacidad de resiliencia y su adaptación constante, pues la arepa no es una comida de ocasión especial, sino una constante diaria que define la estructura del tiempo en el hogar venezolano. Representa la capacidad del país para tomar una herencia indígena ancestral y transformarla a través de la modernidad industrial en un símbolo de unidad que sobrevive a cualquier cambio social o económico. Para un venezolano, la arepa no es solo comida, es una certeza de pertenencia absoluta, un círculo de maíz que encierra la historia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, siempre encuentra la forma de alimentarse de su propia esencia y de compartir su mesa generosa con el mundo entero. Y si quieres ver cómo la geografía traza líneas invisibles similares a través de cada país de Latinoamérica y seguir descubriendo la realidad detrás de cada uno de ellos, mira el video que te dejo en pantalla. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar un like en este video para seguir explorando la verdad oculta detrás de cada país de Latinoamérica.